O sea, explotó y ahorita te digo, ya es una plataforma para quitar el piloto automático de las creadoras, las emprendedoras. Las aliento a abrazar todo su potencial, a que sean auténticas y que realicen proyectos que las llenen de orgullo, que las llenen de ese disfrute en su vida para ir creando día a día una vida que disfruten todos los días. Eso es Nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Sofía García y hablamos sobre productividad, incertidumbre e impermanencia. Comencemos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron. Estás escuchando Nos cambiaron los muñequitos, ganador del premio Latin Podcast Award 2020 en la categoría de mejoramiento personal. Bienvenido a Nos cambiaron los muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón y te doy las gracias por estar con nosotros en este episodio, el número 144. Hoy conversamos con Sofía García. Sofía es una podcaster mexicana. Ella es la creadora del podcast Impermanente y hablaremos sobre la impermanencia, la incertidumbre en esos momentos difíciles. Esperamos que disfrutes esta conversación con Sofía García. Hoy tenemos una conversación que llevaba como que mucho tiempo planificándose y se planteó y se acordó y quedó en nada y ahora regresamos. Hoy voy a conversar con Sofía García. A Sofía yo la conocí porque ella tiene un podcast que es un tema parecido al de Nos cambiaron los muñequitos. Conocí su podcast, la conocí a ella y le ofrecí hacer una colaboración, pero no se completó. Y aquí estamos ya finalmente haciendo esta conversación con Sofía García, su podcast Impermanente. ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, Cristóbal, súper emocionada, contenta de estar aquí. Como dices, al principio de mi camino como podcaster te conocí, coincidimos, porque tenías un podcast en español. Los temas eran ad hoc, pero una colaboración quedó en el aire y nos volvemos a reencontrar. Sí. Yo le estaba mencionando antes de comenzar la entrevista a Sofía que en el mundo del podcasting frecuentemente uno se encuentra personas que inician un esfuerzo, inician un programa, un show, hacen su podcast y después tú regresas 6 meses a buscarlos y no los encuentras porque la consistencia y la persistencia y la perseverancia, pues algunas personas como que deciden hacer el intento por ¿verdad? Experimentar y después se rajan, decimos acá en Puerto Rico. Así es. Y en el caso de Sofía es una gran sorpresa, una sorpresa agradable para mí cuando regreso y veo que está fuerte, continuando. Y en el caso de ella, que es algo que yo admiro de ella, es que yo comencé un podcast, pero yo siento que no tengo o sentía, ¿verdad? Que no tenía la capacidad de empezar a hablar solo ante un micrófono y aportar información. Por eso decidí hacer entrevistas y conversar con personas. Pero ya desde el principio, ella comenzó sola, buscando qué decir. Y eso para mí es realmente admirable. Y es fuerte y difícil usar, o sea, el captar y aceptar que tienes una voz propia que la puedes usar. Híjole, pesa decir quién me va a escuchar o qué van a pensar los que me escuchen. ¿O habrá gente que en serio piense lo mismo que yo? O sea, sí. Claro. Me cuestioné mucho el modo de hacer mi podcast, si metía invitados y no, pero bueno, así sigue. Inicialmente digo, en el futuro, mi podcast se llama Impermanente, así que no sabemos. Claro. No sabemos qué pueda pasar en el futuro, pero sí le sigo y la verdad es que yo encantada de compartir. Y la ventaja del podcast, es que yo te digo, para mí el podcast es algo diferente, porque hay personas que piensan que, por ejemplo, Instagram, y ahora puedo hacer un Instagram Live y prendo el teléfono y empiezo a grabar. O sea, hay una facilidad, una rapidez de hacer las cosas y también hay como una gratificación instantánea muchas veces porque las personas rápidamente te contestan, te escriben. Claro.
Y entonces eso, la gente se acostumbra a esa facilidad. Y el podcast es un poquito más difícil, pero la ventaja es que todos esos programas que ya tú vas como por 60 y tantos, ¿verdad? 63, creo que Tres, creo. saqué esta semana. Sí. 63, sí. Sí, entonces, pero ahora la persona que te conoce va a tu página impermanente.com y están los 63 episodios ahí disponibles. Tú has ido creando como un portfolio, ¿verdad? Una colección de contenido que es tuyo, ¿verdad? Que es súper conveniente comparado con las redes sociales y otras alternativas que hay por ahí. Sofía, háblame un poco de tu inicio, de tu principio, dónde naciste. ¿Eres de México? ¿De qué parte de México? Soy de México, soy de Guadalajara. Nací aquí, todavía vivo aquí. La mayoría de mi vida he vivido aquí. Sí me he movido algunas, o sea, la Ciudad de México, también he vivido en Estados Unidos, ¿no? Los Cabos, Cancún, en Alemania, pero pues al final pues he regresado siempre, ¿no? Entonces sigo aquí en Guadalajara, soy mexicana, estudié administración de instituciones. Uh-huh. ¿No? Me he desempeñado, bueno, en distintas industrias, la de alimentos, la textil, nuevas ideas, nuevos proyectos. También administré un club hípico, no me fui al lado de entretenimiento y recreativo, Cuando dices eventos. que es un club hípico allá en México, para ver cómo lo Un defino club aquí en Puerto Rico. hípico, pues no sé si sería un club ecuestre donde hay pues, las caberizas, caballos, clases de montar, de equitación, de salto y demás, ¿no? Ok. Acá en Puerto Rico, cuando se habla el adjetivo hípico, se dice el deporte hípico, se refiere más a cuando es los hipódromos y las apuestas y la gente se va los domingos, fines de semana a apostar y todo eso. Okay. Es más cómo se usa acá. Vale. Sería como un parque ecuestre. Sería más el término que usaríamos en Puerto Rico, ¿verdad? Para la actividad sí, que es de adiestramiento y salto. Ajá. Exacto. Pero a mí me sorprende, y te preguntaba eso al principio, de que yo no eres coach, no eres psicóloga, no eres consejera, hay personas que, de acuerdo a su carrera, hacer un podcast o comenzar a hablar ¿verdad? Ante un micrófono y llevar un mensaje es parte de su profesión y es una extensión de buscar cultivar, expandir su profesión. Pero eso no es el caso tuyo. ¿Cómo tú llegas a esto? Porque como te mencioné, no eres, ¿verdad? Mencionaste de administración, pero llegas a esto y yo quiero saber cómo es que se da ese camino en tu vida. Sí, no, para nada, o sea, no me considero ni coach, ni experta en la mente ni el comportamiento humano, y te decía antes de empezar a grabar, o sea, soy una mortal compartiendo para mortales. No, mis experiencias, mis vivencias, vengo de una rama administrativa, me he metido hasta a desarrollar desarrollos de software, a ayudar en planes de negocio, estructuraciones, te digo, la parte de deporte ecuestre. He pasado por muchas cosas y he tenido también despertares personales. Llegó un punto en que yo he buscado siempre, con esta mente emprendedora que tengo, buscar a ver, o sea, qué más puedo ofrecer, dónde puedo desempeñarme, aprender. Me encantan los lienzos en blanco, ¿no? Siempre llega un proyecto y me ponen un lienzo en blanco y eso me llama muchísimo la atención. Tú puedes crear lo que quieras, dinos qué necesitas, ¿no? Los puestos son nuevos, las empresas son nuevas, son startups y eso me llama muchísimo la atención, pero llegó un punto en que dije, a ver, ¿realmente me estoy yendo hacia donde yo quiero o hacia donde las personas me están diciendo que vaya? No empiezas a cuestionarte todo esto de qué tanto está decidida mi vida por mí o estoy fungiendo o llenando un papel social que se me impuso.
Claro, claro. Entonces este despertar pues llevó todo un proceso de muchos años de preguntarme, no, yo quiero emprender, yo quiero hacer esto, el otro, porque también tengo un emprendimiento de delicatessen aquí en Guadalajara. Okay. Entonces salirme de tratar de romper mi propio piloto automático me llevó a crear el podcast, que al principio dije, bueno, voy a hacer un blog, porque Okay. el blog era lo que estaba más de moda, más conocido. Y de repente di con los podcasts y dije, me gusta hablar, lo disfruto y Sí. puedo comunicarme así. Entonces dije, esto Y lo haces bien. no es un blog, necesito hacer un podcast y compartir este mensaje porque no puedo ser la única persona, la única loca que piense como pienso, ¿no? Que cuestione las cosas que hacemos, o sea, costumbres que tenemos aquí en México, pensamientos que tenemos aquí en México, en Latinoamérica, o sea, empezar a cuestionarnos y de verdad despertar nuestro ser interior. Y dije, no soy experta, no soy coach, nada, pero pues, tenía un mensaje que compartir y me lancé, ¿no? Claro, Realmente fue 2 meses y yo ya tenía, o sea, mi podcast ahí afuera. claro. Súper. A veces yo he visto, a lo largo de mi vida, he pasado por muchas etapas y he tenido momentos donde he consultado, he estado por mucho tiempo con psicólogos o consejeros, o he buscado ayuda, ¿verdad? Y el hecho de que alguien tenga una preparación o una educación o un título no necesariamente significa que tiene compromiso con eso que hace o pasión por lo que hace. Hay muchos psicólogos que tú los escuchas hablar y tú dices, pero como que no te inspiran, ¿Qué ¿verdad? me está O diciendo? Sí. sí, y hay personas que sin tener el título o sin tener la preparación, la curiosidad, el deseo de aprender, la pasión por hablar, por descubrir cosas, los hace ser como que, vamos a decir, líderes sin título o personas que emprenden sin tener una justificación, vamos a decir así, ¿verdad? Claro. Y ese creo que es tu caso. Mencionaste de varios como que despertares. ¿Hay alguno que puedas compartir que te venga así a la mente? A la mente, híjole, es que creo que han sido tantos despertares, o sea, la vida es, creo que no es lineal, por eso se llama Ujú. impermanente, por eso así empezó el podcast, que ya es ahorita toda una plataforma digital. Pero, por ejemplo, impermanente fue un despertar porque es un proyecto como nunca antes lo había empezado. Sí. No te Y me platicaba de, parece, antes de continuar, que conseguiste el nombre, el dominio impermanente.com. Yo digo, wow, no es fácil conseguir ese dominio para tu proyecto, ¿verdad? Que así creo que fue es, como que una buena casualidad. claro, ¿no? Y es checar también la disponibilidad de lo que había, dije, hasta el dominio está, entonces hasta eso se está abriendo el camino, por aquí es. ¿No? Porque los nombres, bueno, sabemos los nombres, los registros, los dominios, cuando te estás tomando Sí, en serio un proyecto, pues sí es importante considerar esa parte, ¿no? Pero claro. aparte de esa consideración, te digo, yo lo hice en 2 meses. Yo me dedico, o sea, soy consultora de proyectos y startups. Entonces me dedico a Ok, estructurarlos, a hacerles la viabilidad, un plan, una proyección. Yo soy la encargada de tener la visión de águila y decir qué puede salir mal, qué puede salir bien, cuál es el estado neutral y la planeación. claro, Impermanente, o sea, claro que tenía en la mente algo de estructura y lo que quería llegar a ser y que quería comunicar, pero no me puse a planearlo. Si no, nunca lo hubiera hecho. No todos tenemos claro, ideas del claro. millón que no hacemos. Y dije, no, sentí un llamado y dije, esto sale porque sale. De hecho, el primer mentor que encontré de podcast fue John Lee Dumas, que tiene Ah, ok. su podcast Entrepreneurs on Fire, Ujú. y compré su diario. De hecho, Ok, por ahí te conocí también, ¿no? Por el grupo ok. de Facebook que pregunté, hey, ¿quién tiene un podcast en español? Y saliste, saliste ahí, fue cuando contactamos. Compré ese diario
haz tu podcast en 50 días, creo Algo que así, él sí. dice. Bueno, yo en 30 ya estaba lista y preparada para lanzarme, ¿no? Wow, wow. Entonces, Qué bien, qué o bien. sea, fue en serio y te digo, fue un proyecto que dije, a ver, Sofía, deja de planear tanto, deja de estructurar, está bien que lo hagas tan bien que por eso te paguen, pero esto siéntelo y déjalo ser. Wow, qué bien, qué bien. No, entonces, pues así, o sea, Sí, explotó y sí. ahorita te digo, ya es una plataforma para quitar el piloto automático de las creadoras, las emprendedoras, las Qué aliento bien. a abrazar todo su potencial, a que sean auténticas y que realicen proyectos que las llenen de orgullo, que las llenen de ese disfrute en su vida para ir creando día a día una vida que disfruten todos los días. Qué bien, qué bien. Yo en mi caso, de los primeros podcasts que yo comencé a escuchar fue el de John Lee Dumas, Entrepreneurs on Fire, y empecé a escucharlo. E incluso yo en un momento compré grabadora, tenía una grabadora, 2 micrófonos, ya tenía todo listo. Y se veía tan bien. Entonces tú, en uno de tus episodios hablas de acumular, de las cosas que compramos. Y a veces uno compra y piensa que ya hizo. Y comprar y tener algo, no has hecho nada todavía. Por ejemplo, si decides hacer ejercicio y compras calzado deportivo y ropa deportiva, no has hecho nada todavía, ¿verdad? Hasta que no, Sí, para no, hacer no necesitas el calzado. solo estás Puedes más comenzar. fancy ya. Exacto, exacto. Pero en el caso mío, había comprado el equipo y de repente llegó el huracán María en septiembre de 2018. Y yo creo que en Puerto Rico es como que nos liberaron a todo el mundo, nos tumbaron y estábamos todos en el piso y estábamos todos al mismo nivel. Y entonces yo dije, no, tengo que hacerlo, tengo que levantarme y tengo que hacer algo y hablar de eso mismo. Y utilicé esa misma situación para hablar de cómo reinventarnos, cómo adaptarnos al cambio, porque realmente desde ese año para acá en Puerto Rico la cosa ha sido súper fuerte. E incluso John Lee Dumas vive aquí en Puerto Rico, Sí, vive claro. cerca de aquí de donde estamos grabando, de donde estoy grabando hoy. Y lo conocí en persona. No lo conocí en Puerto Rico, lo Wow. conocí fuera de Okay. Puerto Rico, en otro Ajá. lugar. Incluso conversé en algún momento con Kate Erickson, que es su compañera. Sí, que también tiene Pero podcast buenísimo también. Ditch BC. sí, 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 sí. Ella ha tenido varios intentos y Varios. ella es como es ver, para ella también, es como te digo, es ver que hay varios modelos de podcast que pueden funcionar. John Lee Dumas es como que constante, toda la semana, Y pero en la primero diario, todos los eso me días. sorprende de él. Diario. Sí. Después fue cambiando y el caso de Kate son podcasts por temporada, donde ella toma un tema y después O en primero era solitario. Kate's Take y Ajá. después cambió, ahora tiene otro podcast más reciente y es que ella son ejemplos ambos de que uno puede hacer cosas diferentes, ¿verdad? Es muy, muy importante. Claro, y aunque empieces, reinvéntate. Si decides cambiar o te estás diciendo que por ahí no es, se vale cambiar, reinventarse. No, todo es, o sea, somos cambios, somos movimiento. Claro, claro. A mí, como te digo, a principios antes de comenzar la grabación, estábamos conversando sobre cosas ¿verdad? Que han ocurrido en la vida y todo eso. Y te pregunté de los momentos. En mi caso, yo en un momento te dije que eh, yo por 25 años fui ingeniero. Yo siempre digo que esa fue la decisión que tomó un niño de 16 años, porque fue cuando tomé esa decisión. Y uno vive una vida completa, como decías, lo que espera la sociedad, lo que alguien decidió por complacer a alguien más. Pues Claro. he vivido una vida con la decisión de un niño de 16 años. Entonces, en un momento, decido hacer un cambio. Y ahora, cuando comenzó este año, de enero a marzo, fueron como con unos meses fuertes, ¿verdad? Primero, Bastante. en Puerto Rico hubo unos terremotos. Cuando en vez de estar celebrando los días de Reyes, la celebración, no sé si en México se celebra, pero el Día de Reyes, de los 3 Reyes Magos en Puerto Rico, es una gran celebración. Pues estábamos Sí. todo el mundo de repente, ya no había celebración, era temor y temblor y no tener electricidad y todo eso. Y luego, después de eso, yo decido no renovar mi licencia como ingeniero. Es como
despedir esta vida pasada de mi vida. Y justo cuando a mediados de marzo que comienza la cuarentena en Puerto Rico, que la anuncian, creo que fue un viernes para comenzar ese fin de semana, ese viernes recibo la noticia de que un amigo que conocí en el primer día de trabajo como ingeniero, el primer día profesional de mi vida, lo conocí, un amigo que fue una gran influencia en mi vida, y lo encontraron muerto en su casa. Y fueron como cambios fuertes, y después la cuarentena que nos ha sacudido a todos, ¿verdad? Y te quería preguntar, ¿cómo para ti ha sido manejar este proceso de distanciamiento, de cuarentena, de uno manejar las preocupaciones y a la misma vez mantenerse firme y animado y positivo? ¿Cómo ha sido para ti esta cuarentena? Haciendo un podcast donde tú tienes que hablar a las personas de hacerte que se sientan bien, de que busquen alternativas. ¿Cómo ha sido para ti este proceso? Híjole, todo un proceso y una montaña, una revuelta. O sea, la cuarentena, la pandemia fue, o sea, una trapeada tremenda para mí. Cambió totalmente. Y podemos decirlo que también fue uno de los despertares que hubo. Yo estaba en 6 proyectos antes de Okay. la cuarentena. Esos 6 proyectos representaban un ingreso. Nos encierran, se empiezan a caer, ¿no? Y quedo con uno, con el que menos le ponía esperanzas. Wow. No, entonces, claro que es una trapeada, es un golpe. Yo me sentía segura porque te dicen, te vas a encerrar por 30 días, 40 días. Dices, ay, pasa y todo se va a reactivar. Sí, 30 No, días pasan rápido. aquí en Guadalajara otra vez estamos encerrados, o sea, ya estamos otra vez en Wow. alerta roja, ya está, o sea, toque de queda entre semana, los fines de semana, o sea, nadie sale. Entonces dices, ¿y dónde estaba mis 40 días encerradas? Y luego se reactiva, ¿no? Entonces, reinvéntate, Sí. renuévate. La verdad es que Impermanente ha sido también mucho parte del sustento que tuve porque sí me dio una razón, ese propósito se intensificó. No ha sido fácil, la verdad es que en este proceso de meses, la verdad sí pensé darme un descanso, un respiro. O sea, el aniversario fue en septiembre y dije, bueno, cumplo el aniversario, cumplí mis 52 semanas publicando, ¿no? Esa constancia y dije, bueno, me voy a tomar un break porque de verdad, o sea, todo, por todos lados te pesa, ¿no? O sea, el que se enfermó a alguien, el familiar que ya perdió a alguien cercano, todos los sucesos, también la seguridad se ha visto muy afectada aquí en México. Entonces es una tras otra que dices, quiero respirar un poquito, pero a la Claro, claro. vez el tener esa disciplina y esa constancia creo que me ayuda muchísimo a salir adelante y decir, o sea, sí tienes mucho que dar, todavía queda mucho que ofrecer, mucho por hacer y se pueden crear cosas igual y no lo que pensabas, pero puedes crear cosas nuevas. Y en Claro, eso, la claro. verdad es que me he ido enfocando y pues ahí va, o sea, se van destrabando las cosas. Impermanente ha crecido enormemente en este tiempo, afortunadamente, lo cual me encanta. Y también me dice que hay algo, o sea, hay muchísimo más que explotarlo y también igual es una señal, ¿no? Enfócate más en Impermanente porque ahí es donde realmente eres plena, donde realmente estás compartiendo, donde realmente estás aportando todo, o sea, todo tu ser y donde puedes compartirle tu potencial, tu experiencia y que las demás personas también vean. O sea, te digo, soy una mortal compartiendo mis experiencias de mortal. O sea, sí se puede, hay que cuestionarnos, hay que lanzarnos, hay que atrevernos con miedo. Pues sí, todos tenemos miedo, yo tengo miedo, yo he Sí. cometido muchísimos errores, muchísimos, con Impermanente, en mi vida personal, con mis otros emprendimientos. O sea, sí, o sea, los errores van a seguir ahí, pero es verle ese error para mí. ¿Qué me trajo? Aprende Claro. y continúa para que a la siguiente ya tengas esas herramientas para seguir adelante y seguir avanzando y seguir motivándote. Que la motivación, tú me decías,
te pregunté, no, ¿cuál tema se te viene a la mente? Me decías algo de motivación. Se me hace súper interesante porque la motivación se acaba. Tú que me decías, es Exacto. que eres coach. No, hay muchos coaches que te elevan, te motivan. Pero ¿qué pasa con la motivación? Así como sube un cohete, cae. Claro, claro. ¿No? Entonces es esa constancia y tener ese propósito, ese sentimiento de que algo te mueve por dentro, que sabes que eres tú, te conoces, te reconoces, sabes los regalos que tienes, los talentos que tienes y los estás usando y los estás compartiendo con las personas. Y eso, pase lo que pase, te trapié lo que te trapié, no importa lo que esté pasando en el contexto, en el mundo, se puede estar creando el caos masivo como ahorita en muchas partes sí es, o sea, las personas sí tienen un ambiente, una vibra, la vibra está muy densa, la energía, pero si tienes eso de adentro, vas a encontrar la manera, te vas a ir acomodando y todo va a ir conspirando para que las cosas sucedan para ti. Sofía, yo creo que hasta cierto punto nos ha inculcado que nuestra vida debe ser una búsqueda de ciertas cosas. Por ejemplo, yo siempre recuerdo cuando uno dice, cuando yo era más joven y buscaba un trabajo, dice, no, pues búscate un trabajo que sea permanente. Siempre era ese concepto de que haya seguridad y permanencia, ¿verdad? Entonces, también queremos, por ejemplo, las cosas que haya certeza. En Puerto Rico con la temporada de huracanes, todo el mundo quiere, no, pero yo quiero saber exactamente cuándo va a llegar, por dónde va a entrar el huracán. Y entonces, esa búsqueda de todas esas cosas de la seguridad, de la permanencia, de la certeza, de que las cosas siempre nunca fallen, lo buscamos como que es algo que es real, pero realmente es una ilusión. Cuando yo pienso que la impermanencia y la incertidumbre son cosas que sí son reales. Y entonces en la manera en que las aceptemos, pues vivimos de manera más plena, más real. Porque, por ejemplo, te diría que hay veces que yo puedo estar por la mañana, voy a dar un ejemplo, tengo esta entrevista contigo, esta conversación, y me siento como que, wow, qué bien la pasé, qué feliz me siento, qué alegría. Pero de repente, tal vez 2 horas más tarde, ocurre algo de que, ok, ¿cómo voy a conseguir entonces ahora el próximo episodio? Entonces, la alegría es impermanente, la tristeza es impermanente. Y es reconocer que nosotros somos seres humanos experimentando muchos momentos transitorios. Pero nada es permanente, nada, bueno, tal vez la muerte es lo único de que es permanente, vamos a decir así, pero no sabemos tampoco. Pero lo que te quería decir es que la felicidad podemos tener momentos de alegría o momentos de tristeza, pero yo no soy esa alegría ni tampoco soy esa tristeza. Yo soy un ser humano que experimenta por momentos algunas cosas y entonces aceptar esa impermanencia nos permite entonces ser más, creo que vivir de una manera más plena, ¿verdad? Yo recuerdo uno de los primeros libros que leí hace mucho tiempo, que era de Scott Peck, The Road Less Traveled. Él empezaba el libro diciendo que la vida es difícil, life is difficult, pero tan pronto ya tú aceptas ese hecho de que la vida es difícil, ya no importa, ¿verdad? Porque de repente aceptas que las cosas, va a haber momentos difíciles, va a haber momentos buenos, pero tu vida no es todos los momentos difíciles ni tampoco los momentos gloriosos. Es de todo, esa variedad. Claro. Ay, como que me monté en tribuna, pero déjame que tú hables sobre eso también. No, pero es que tocaste un tema, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque aquí me puedo... O sea, hay guerra de lleno, no. Eso de la impermanencia, el buscar esa seguridad, todo es el querer controlar. Queremos querer controlar todo y hay que simplemente soltar. El momento en que uno se atreve a soltar, todo empieza inexplicablemente a fluir, ¿no? Entras en, algunos le dicen el momentum, ¿no? El momentum continuo, el in the zone, you're in the zone, ¿no? O sea, you're on fire. O sea, todas estas expresiones que se usan es porque alguien se atrevió a soltar.
¿no? El Sí, momento en que tú decías, es que estoy feliz un momento, pero luego pasa algo, me dicen algo, algo sucede y ese estado cambia. ¿Por qué? Porque estás tratando de controlar y mantener esa alegría que tenías. No suelta. No todo puede ser alegría, no todo puede ser color de rosa. Todas las exacto. emociones tienes que vivirlas. No hay emociones buenas o malas, hay emociones y hay que sentirlas. Claro, claro. No, platicaba Sí, con no, una amiga y me decía, el, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Sofía García. escucha y dime si te ha pasado esto. Estás en una presentación o conferencia y a solo minutos de comenzar agarras tu teléfono móvil y te sumerges en las redes sociales para distraerte, para matar el aburrimiento. Y puede que el tema sea importante y valioso, pero el presentador no puede capturar tu atención, no logra que te intereses en su mensaje. ¿Te ha ocurrido? O peor aún, ¿ha pasado algo similar cuando eres tú el que estás presentando? Mientras hablas, ves con frustración cómo pierdes poco a poco el interés de tu audiencia. Y es que no es suficiente el valor o la importancia de tu información si el mensaje no viene acompañado de entusiasmo, pasión y con las técnicas de comunicación más efectivas. Para tener el éxito que sueñas, necesitas las herramientas apropiadas para educar, persuadir e inspirar a tu audiencia. Si quieres comunicar y conectar realmente, necesitas descubrir tu mensaje, optimizarlo y presentarlo con autoridad y autenticidad. Quiero ayudarte a encontrar ese mensaje emblemático que te eleve sobre tus colegas o tu competencia. Quiero que descubras tu voz, que te conviertas en ese conferenciante, en ese orador influyente que imaginas y anhelas ser. Para más información, visita el enlace www.speaknow.live. Speaknow.live. O si deseas, puedes escribirme al correo electrónico info@cristobalcolon.net. info@cristobalcolon.net. Ese puede ser el primer paso a cambiar tu vida y alcanzar las metas que tanto anhelas. Y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Sofía García. Exacto, exacto. Yo todavía, cuando converso contigo, digo, eso que ella es una mortal. Me sorprende Soy una tantas mortal. veces. Sí, exacto. Es como te digo, es reconocer que, ¿verdad? Que esas ideas surgen en ti, ese deseo de aprender, independientemente de lo que habíamos hablado, ¿verdad? De si eres coach o lo que sea, ¿verdad? Siempre ese deseo de aprender, de crecer, puede estar en ti, no, independientemente de lo que tú hagas en tu vida, de cómo te ganes la vida. Claro. Y para mí debe ser, para mí es una de las cosas que me busco en mi vida, tener ese compromiso de seguir buscando, tener el deseo de seguir aprendiendo, de seguir buscando, porque tan pronto el momento en que uno diga, ya yo lo sé todo, de repente ya como que empezamos, yo creo que Sí, a morir, claro. ¿verdad? O sea, si ya lo sabes todo, ya estás muerto. Y es complicado porque yo también, cuando digo que soy una mortal, realmente, o sea, me gusta aprender, me gusta escuchar muchísimo. Me gusta que me cuenten experiencias, anécdotas. Siento que te enriquece muchísimo escuchar más que hablar. Y me gusta investigar, me gusta leer, me gusta cuestionarme, pero sobre todo hay un paso que ese, de repente, hasta a mí a veces se me olvida en mi vida, es practicarlo. No sirve de nada que tú pienses, que tú creas, si realmente no creas la acción que lo haga real, ¿no? Entonces, lo que platico, lo que digo es una idea que me pudo venir con
por una persona, por un libro, por una conferencia, por un video de YouTube, por una capacitación, por una carrera, por un diplomado, por una maestría, pero el yo aplicarlo generé una experiencia, entonces digo, ya tengo un contraste que puedo compartir, ya lo viví, Sí. lo puedo expresar y hay que sacarlo, hay que compartirlo. Es cuando empiezas a Sí. sumar y entonces, pues sí, todo generar esta inercia, este movimiento, pero es practicarlo. Algo que a mí me ha ayudado, primero, bueno, voy a explicar estos dos conceptos, ¿verdad? Esta parte de que siempre estamos buscando algo y hay dos cosas que siempre son ejemplos para mí claros de eso, ¿verdad? De que si sigues en esa búsqueda incesante nunca vas a estar complacido ni nunca vas a estar lleno. Y me refiero, por ejemplo, a las modas y a la música. En las modas, lo que estaba hoy de moda, de repente en un año ya eso no está de moda. O la música, el artista que está súper pegado hoy, de aquí a 2 años nadie lo recuerda. Y te digo esto porque para mí la música ha sido una gran herramienta para yo practicar eso, de simplemente de disfrutar lo que disfruto, independientemente de lo que piensan los demás, de disfrutar la música no porque esté número uno en las listas de popularidad, sino porque es la música que conecta conmigo. Y por ejemplo, yo en estos días he regresado a escuchar música que hace mucho tiempo no escuchaba. Y yo digo, esa persona, ese artista, tal vez ahora nadie lo reconozca o nadie lo escuche, ¿verdad? O nadie sabe quién es. Pero lo que él creó, la belleza que él creó con su música, ha tocado a muchas personas y todavía me sigue tocando y apoyando, ¿verdad? Y entonces, yo, como te digo, la música para mí ha sido un ejercicio de yo escuchar la música que me guste independientemente de si nadie más la escuche, de si no la escucho en ninguna radio o en alguna estación de radio, o si casi nadie sepa de ese artista. Lo importante es que para mí esa música me entretiene primeramente, pero también enriquece mi vida y mueve Sí, mi te da un alma, mi mensaje. corazón. Y entonces es reconocer de que es mi camino. Y si esta canción hoy la escucho y me inspira, pues olvídate eh, si nadie más la conoce o si nadie más la escucha, ¿verdad? Y es como te digo, es reconocer mira, estar a la moda o estar detrás de las últimas tendencias que están, es una carrera que no te lleva a ningún lado. Y para mí esas dos cosas, especialmente la música, ha sido poder soltar las expectativas y escuchar esto porque me gusta y no Está porque de a aquel le moda. gusta. Sí, es que es una Sí, carrera sí, interminable y es desgastante. El estar buscando, yo hablo claro. mucho de productividad, manejo el tiempo, también doy consultorías de eso y a mis clientes les digo, sí, o sea, estructúrate, pon prioridades, pon tus metas y haz tu plan para llegar a esas metas. Pero hay que tener claro el por qué lo haces o tu razón. ¿Por qué? Porque si nada más te planeas metas y lo que quieres y como tú dices, en esta búsqueda constante, lo encuentras y luego te propones para buscar otra cosa y otra cosa y otra cosa, nunca vas a llegar. O sea, realmente nunca Sí, vamos a llegar. Entonces, ¿qué pasa si cuando nos empezamos a poner metas que no nos llenan? O que es la meta social que sigue, llegas y no nada más sí, nunca vas a terminar, sino tampoco te vas a sentir nunca pleno, nunca feliz, nunca vas a disfrutar lo que estás haciendo. claro. Con esto que mencionas de la productividad también ocurre algo y es la parte de que siempre sale el libro que está de moda y el método nuevo que te va a ayudar a mejorar tu vida. Y entonces algo que yo he aprendido recientemente es que sí, uno puede aprender, pero hay personas que siguen como que constantemente. Salió el nuevo libro que te dice la regla de los 5 minutos, Y o ahora qué sé yo, implementarlo. o de los cinco Sí, segundos. claro. Sí, entonces ahora sigue la regla de que te levantes a las 4 de la mañana. Y entonces hay
aún esa búsqueda de ser cada vez más productivo puede ser contraproducente para ti. Si no reconoces el fin yo creo que debe ser es que tú conozcas cómo realmente, quién tú eres, cómo funcionas, qué te mueve, qué te inspira, qué te motiva. Volviendo a eso, ¿verdad? Yo soy como que más productivo nocturno. Y a mí se me haría súper difícil levantarme a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana y ponerme a escribir. Entonces, aún ese deseo de aprender y ser más productivo, uno puede caer en ese ciclo, en esa corriente de seguir las modas y de seguir las últimas tendencias sin aún conocerte. Y yo creo que hasta cierto punto hay como que entrar en ese proceso de quién soy, cómo funciono, qué es bueno para mí. A mí, por ejemplo, si yo pago un curso de que voy a mi propio ritmo, no me va a funcionar, porque no lo voy a seguir. Pero si estoy en un grupo con otras personas y estamos estudiando, me funciona muy bien. Entonces, reconocer lo que te funciona es parte de ver, ¿verdad? Entonces, no tienes que seguir constantemente en esta búsqueda de la última herramienta más reciente de la productividad. Entonces, es como que, mira, vamos a soltar un poco el deseo de ser productivo y vamos a hacer cosas, ¿verdad? Como te funcionen. Yo no sé cómo tú lo ves. Claro, no, y lo comparto. Yo doy consultorías, asesorías 1-a-1 y les digo, o sea, yo he manejado muchas cosas durante muchos años, pero agarra lo que funcione para ti. No todas estas que mencionabas, los 5 segundos, también existe que la Pomodoro, que el método Scrum, que si usas esto, que si el otro, agárralo y hazle todos los tweaks y twists que necesites para que se adapte a ti. No hay receta única, no hay receta universal. Y esto no nada más en productividad o manejo del tiempo, es para todo, volvemos, es el caminito. Conócete, mírate hacia adentro. ¿Cuáles son tus fortalezas, tus debilidades? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te mueve? ¿En dónde brillas? ¿Dónde la gente te dice, wow? Es espectacular cómo lo haces. No sabía que podías hacer esto. Y ahí enfócate. Y es lo mismo con lo del manejo del tiempo y la productividad. Si tú sabes que no te vas a poder levantar a las 4 de la mañana, ¿para qué te empeñas en usar esa técnica, no? O si sabes que no puedes estar trabajando durante 2 horas seguidas. No volvemos a lo mismo, soltar. Hay que soltar el control de esto es lo que me dice el experto, esto es lo que tengo que hacer. No, acomódate. Sí. Aunque no le funcione para nadie más, no importa. Si funciona para ti, no lo sueltes. Sí. Pasa también ahora hay esta herramienta, se llama Asana, la voy a usar para organizarme. No, ahora salió Trello. Esta es la que me va a funcionar. Y ahora surgió entonces uno está corriendo detrás de cada cosa y buscando ser productivos no somos productivos. Yo siempre tengo un chiste que digo que hay un libro que yo le he empezado a leer como 4 veces en mi vida y nunca lo he completado. Realmente, aunque conozco ya lo que dice, todo, ¿verdad? Pero nunca lo he podido terminar, nunca lo he completado. Y lo he comenzado como 4 veces y el libro se llama Getting Things Done. Es un libro que dice cómo hacer las cosas, ¿verdad? Cómo lograr cosas hechas, ¿verdad? Y no lo he terminado. Y entonces es reconocer de que aun cuando ya conozco cómo es el famoso sistema GTD, creo que es de David Allen, y lo reconozco, pero no necesariamente tengo que estar siguiendo detrás de cada cosa. Y entonces es descubrir qué realmente funciona para mí. A mí todavía me encanta escribir, hacer una combinación de usar una agenda, por ejemplo, en Google Calendar, pero también me encanta escribir en una agenda física o escribir notas. Entonces es descubrir qué es lo que funciona para cada uno, con nuestras peculiaridades y nuestros estilos. Claro, ¿verdad? yo también soy de los bichos raros que le encanta usar el papel y pluma. ¿No? Entonces llegas a una reunión con tu libreta y tu pluma y así todos con sus celulares, sus iPads, sus computadoras y te ven así como que...
Y pues apuntando. Claro, claro. En un momento, ahora hemos hablado de algunos libros. ¿Hay algún libro en tu vida, si me puedes mencionar entre uno o tres, que tú digas que fueron... Porque en algún sitio esa mortal descubrió el deseo de decir, de hablar algo. Y háblanos sobre algún libro que tú entiendas que haya sido muy importante en tu vida en ese aspecto. Mira, tengo dos que se me vienen ahorita así luego a la mente en dos etapas muy distintas de mi vida. Y los dos, o sea, me llegó el título, dije, ah, interesante, pero ahí lo dejé reposar y volvieron a mí en el momento idóneo para leerlo, ¿no? Siempre pasa. El primero es el de Dale Carnegie, un clásico, cómo influir en las personas, Sí, como por aquí lo tengo, creo. sí, como... Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, mi versión viejita, ¿no? Me lo regalaron, lo Sí, dejé ahí abandonado y luego lo leí y dije, wow, o sea, tiene cosas muy interesantes porque es tratar con las personas. Somos seres sociales y sí o sí tenemos que tratar con las personas. Y otro, ese más reciente, también dije, me interesa leerlo y casualmente me lo regalaron, me llegó de sorpresa y es El efecto compuesto. Y ese me pasó como tú, como dices, ya sabía lo que contenía ese libro, pero el estarlo leyendo es como que te empiezan a caer veintes y realmente creas conciencia de lo que pasó para que lograras y para que llegaras a estar donde estás. ¿No? Entonces fue como sí, una sí, sí, sí. lectura muy, muy rica que disfruté mucho porque fue muy reafirmante decir, wow, sí es cierto, o sea, ha pasado por esto, ahora entiendo por qué está así, la reacción que tuve, la consecuencia que tuve, por qué estoy parada aquí. Entonces, ese libro también me gustó mucho, el efecto compuesto, y aparte yo soy promotora de ese efecto compuesto porque soy totalmente de hábitos. O sea, los hábitos diarios son los que hacen realmente la diferencia en tu vida, ¿no? Sí. Ese libro de Dale Carnegie para mí es uno de los libros que también ha cambiado mi vida y es un libro que fue escrito creo que en los años 30 o Sí, no 40 sé, aquí. y es un libro que entonces uno dice 30 40 y dice sí, 30 40 del siglo pasado. Y sí, ¿Sabes? Ya mil va mucho, novecientos ya va casi cuarenta. para un siglo. Sí, es un Sí, libro. Y entonces, en mi caso, yo leí ese libro y cambió mi vida porque yo siempre he sido muy introvertido, muy tímido, y ese libro me cambió la perspectiva, ¿verdad? Algo muy importante es cuando dice el nombre de una persona es el sonido más dulce en ese idioma para sí, esa persona. Y reconocer el poder de, del nombre de una persona, usar su nombre, referirse a esa persona, eso es muy importante. Pero ese libro, a mí hubo otro libro que, que me permitió como que traer esas enseñanzas al mundo actual. Y era un libro que leí, se llama Enchantment, de Guy Kawasaki. okay. Guy Kawasaki era él trabajó con Steve Jobs y era uno de los chief evangelists, uno de los evangelistas de la marca Apple a principio con Steve Jobs. Y yo siempre era de las personas que te va a las redes sociales y era como que un testigo silencioso. Entraba, miraba lo que otra gente decía, pero yo no escribía ni nada. A mí no, yo no quería interactuar con nadie en las redes sociales. Y entonces este libro de Guy Kawasaki fue como que traer todo esto de Dale Carnegie y entonces aplicarlo ahora a las interacciones en las redes sociales, en el mundo cibernético y tratar de ser con esos mismos valores, esa misma perspectiva de tratar de ayudar a la gente, de tratar de conectar a las personas, de tratar de hacer amigos y no simplemente estar en las redes sociales por vanidad o por publicar esta vida ficticia que tengo, ¿verdad? Para mí eso fue, fue muy, muy, muy importante
Porque si no hubiera estado todavía, En silencio. no hubiera hecho ni un podcast ni nada. Sí. Y ese libro que mencionaste del efecto compuesto siempre está ahí como que en lista y nunca lo he leído, pero sí, No. es uno de los libros que quiero, que mucha gente recomienda y que lo tengo ahí en lista para poder leerlo finalmente. Sofía, y otra cosa, entonces tu nombre, obviamente ya eso lo tienes que haber hablado muchas veces, tu nombre tiene un significado, ¿verdad? Sofía es... sabiduría, es como decir filosofía. Sí. Filosofía es el amor a la sabiduría, y en tu caso tu nombre Sofía es sabiduría. Siempre dicen que yo siempre en algún momento he hecho unas conferencias o una charla sobre esto, y es que hay algunas prácticas o religiones que te cambian el nombre, te asignan el nombre porque dicen que el nombre significa lo que tú vienes a hacer en esta vida. Por eso en muchos pueblos te asignan unos nombres con significados especiales, ¿verdad? Y yo creo que en el caso tuyo, Sofía es como que un nombre adecuado porque es buscar sabiduría. Sí quedó ad hoc, no me lo tengo que cambiar mi nombre espiritual. En mi caso, pues mi nombre siempre ha sido una lucha, y más en los años recientes, que de repente hay personas que pueden pensar que Cristóbal Colón era un ¿cómo te diría? Un asesino, una de las figuras más viles de la historia, pero bueno, me corresponde vivir con ese ese nombre. Ahí hay un regalo para ti. Sí. Y Sofía, y si tuviéramos que mencionar algún mentor, y a veces mentores son mentores físicos que están a tu lado, pero a veces son mentores que simplemente los conociste en algún libro o en algún momento de tu vida. Si podemos mencionar algún mentor al principio de tu vida y un mentor ahora, ¿a quién pudiéramos mencionar? ¡Wow! Dejaste las preguntas complicadas para la final. De mi vida. Fíjate que no he... Los mentores son todo un tema para mí, porque en mi vida personal, o sea, siempre he sido cuando me preguntan, oye, ¿eres fan de alguien? O realmente no, más bien de acciones o de características, rasgos de esas personas. Eso es a lo que le tiro, no el prospecto. Nadie somos perfectos. No existe un ser perfecto. Entonces, esa conciliación entre su lucha y sus talentos es lo que a mí me llama muchísimo la atención. Y más bien yo me guío por eso, o sea, personas que, o estas acciones, a buscar estas personas que hicieron estas acciones que han logrado muchísimas cosas, porque hay muchísimas personas a las que admiro, muchísimas personas a las que han llegado y tocado mi vida. Y, o sea, no te las podría nombrar o no te podría decir un nombre en sí, porque hay muchísimas personas que han marcado algo especial, o sea, de chiquita, ¿no? Hasta mis compañeros de salón, o sea, hay muchas cosas que sí me han dejado marcadas, o sea, mis papás, mis familiares, personas extrañas, o sea, yo creo que alguien que te tiende la mano se puede convertir en tu mentor, o incluso alguien que te cierre la puerta, ¿no? Siempre aprendes de eso, y es nada más, como decía, ¿no? Hace ratito, es ver para qué está pasando. Claro. Mira, yo creo que en el mundo de los negocios siempre se habla de los mentores. En el mundo espiritual se habla de los gurús y los maestros. Y yo creo que hasta cierto punto, tanta la figura de un gurú o la figura de un mentor en los negocios son figuras o roles que históricamente funcionaron, pero en estos tiempos que estamos viviendo tal vez no funcionan igual, ¿verdad? Eso de decir, tú eres mi maestro, tú eres mi líder y yo te sigo incondicionalmente. Pues realmente yo creo que eso
en los momentos hace muchos años cuando la información estaba limitada y cuando no podíamos viajar y no teníamos acceso a conocer más, pues tal vez un gurú era como que para toda tu vida. Y en este caso de los mentores, yo siempre pienso que los mentores, hay mentores que son para un área específica de tu vida. Claro. Para esto, yo quiero aprender a hablar ante una audiencia. Esta persona ha sido un mentor para mí en ese aspecto de mi vida. Pero tal vez en otro aspecto de mi vida no cuadra. ayuda en nada. Y también por etapas. ¿Verdad? Este mentor me ayudó por esta etapa en mi vida. Y de repente ya ese mentor, agradezco su participación en mi vida y su ayuda, pero de repente tengo que buscar otro. Incluso, nuevamente, volviendo al tema de tu podcast, aún los mentores y los gurús y los maestros son impermanentes. Tal cual, así es. Y va cambiando y es lo mismo, soltar. Entender que alguien puede llegar, Claro. te va a enseñar, va a ser tu mentor, tu mentora por cierta etapa de tu vida, por cierta etapa de tu proyecto. Y bueno, llega un punto en que hay que reconocer, soltar y seguir, porque alguien más va a aparecer, algún otro mentor, algún otro aprendizaje para poder seguir avanzando, ¿no? Los gurús que decías antes de toda la vida, pues ¿cuánto avance puedes tener con un solo gurú en la vida? ¿No? Claro. Sí. Yo te digo, si tú tienes el deseo, ese compromiso de continuar constantemente creciendo y aprendiendo, de repente en cualquier lugar puedes encontrar una lección. Para mí, yo lo pienso así. De repente tú puedes prender el televisor y ver un video en YouTube y encontrar una gran lección. O de repente una persona cruza tu camino y te dice unas palabras. Y entonces, en la manera en que tú estés dispuesto a abrir tus oídos, tu mente, tu corazón, a recibir lecciones constantemente y buscar lecciones, puede cualquier persona en cualquier momento llegar y decirte algo que cambie tu vida. A mí, en mi caso, yo recuerdo una persona que conocí, se llamaba Giovanni Pieres, que él murió hace unos años. Y en un momento, en una reunión de Toastmasters, en un momento él tenía que evaluar una presentación que yo había hecho y él me dijo estas palabras, dijo, cuando tú descubras lo que realmente, el potencial que tú tienes en ese momento, tú vas a explotar. Y esas palabras que fueron sencillas en ese momento para mí fueron, como tú decías, esos momentos de despertar que mencionaste al principio. Ese momento, en ese momento, él fue un gran mentor y dejó un gran legado en mí. Y así que yo creo que más que muchas veces buscar mentores así como que este es mi maestro incondicional, es estar dispuesto, disponible a recibir mensajes aún de cualquier persona, aún del guardia de seguridad que te encontraste en la entrada a este edificio, del que sea, ¿verdad? Y los mensajes van a llegar, las lecciones van a llegar si estás abierto a recibirlo. Claro, tener esa apertura, ¿no? El tener los brazos abiertos y decir, lo que venga va a venir para mí, porque me va a enseñar algo tiene que dejarme y me va a ayudar a crecer, ¿no? Y soltar quiero a este mentor. Hay veces que puedes escoger, pero la mayoría de los mentoras que vas a tener en la vida, no los vas a escoger. Y unos hasta ni los vas a querer, porque hay veces que nos dicen y nos enseñan cosas que no nos gustan. Exacto. Pero pasó para ti por algo. Sí. Tengo que hacerte como una confesión, vamos a decir así. Hablamos hace un momento de John Lee Dumas. Y yo, en el mundo del podcasting, ha sido como un gran mentor. Y yo he buscado seguirlo y he aprendido mucho de él. Pero realmente yo he descubierto el esfuerzo mío de buscar aprender más de él y estar más cerca y que sea mi mentor. Y entonces me doy cuenta que él y su personalidad y yo y mi personalidad no combinamos, ¿verdad? Y entonces de repente tú dices, pero si no es. Y aprendí algo de él, pero es eso, es reconocer como que sí. Yo, por ejemplo, me identifico mucho, no sé si lo conoces, con Pat. Sí, claro.
Pat Flynn es un podcaster y yo de repente cuando lo escucho a él, yo siento que su personalidad y su filosofía de vida conecta más conmigo. Entonces, de repente digo, wow, entonces todo el tiempo he buscado a estar más cerca de este mentor y te das cuenta de que no necesariamente es buscar, o sea, lo de mentor y buscar maestros y mentores requiere más como que usar más la intuición y ser más receptivo a lo que recibes Claro. y no pensarlo de manera lógica e ir detrás de esta persona para que sea tu mentor. Sí, no lo puedes decirlo de esa forzar, manera. no es una mentoría, no es algo que se pueda forzar, hay una compatibilidad y por eso, o sea, Ujú. de ambos lados tiene que haber algo, ¿no? Claro que ahorita está lo online, ¿no? Ahorita que dices John Lee Dumas, pues Claro, también claro. fue uno, o sea, el primer mentor que tuve de podcasting, ¿no? Llegó un tiempo en que lo dejé de, no de seguir, pero la verdad es que dejé de escucharlo. ¿Por qué? Porque llegó otra etapa de mi proyecto que encontré otras personas. Exacto. Y entonces empecé a seguir más de cerca a esas otras personas. Entre ellas también se encuentra Exacto. Pat Flynn, ¿no? Que también me encanta, o sea, su manera de ser fresca. Y ahorita, por ejemplo, que también mencionabas a Kate, pues ahorita también estoy escuchando su podcast. Entonces, no es necesario de, ay, ya no me sirve, ya lo dejas. No, también puede regresar Exacto. en otra época o en otra etapa de tu vida, de tu proyecto, esa persona Claro, o alguien claro. conectado, ¿no? A esa otra persona. Por ejemplo, ahorita Kate, que es su pareja, tanto en vida como en negocios, ahorita estoy escuchando su podcast, ¿no? Y me está dejando su podcast, pero igual y mañana ya estoy escuchando otro. Y entonces es esta dinámica de entender que tampoco son permanentes, el dejar fluir y Exacto. el entender que no es, ay, es que yo quiero aprender porque esa persona es la mejor y tengo que aprender de la mejor para convertirme en la mejor. Claro. No quiere decir que sea para ti o esa persona para ti no tiene un mensaje realmente. Claro, claro. Sí, y eso es, yo asumo que con tu podcast y con mi podcast también pasa, es reconocer de que posiblemente yo no voy a encontrar a mucha gente que quiera escuchar todos los episodios de mi podcast, pero sé que tal vez algún episodio esta persona lo va a escuchar y posiblemente le ayude mucho en su vida, o posiblemente hasta le cambie su vida. Es reconocer, es exponer todo eso, ese material, y esperar que alguien se beneficie. Y saber que no todo el mundo va a escuchar todos tus episodios. O alguien te escucha por un tiempo y después busca otro. Es reconocer eso, ¿verdad? Aún la palabra que más usamos en este episodio y siempre caemos siempre en la misma es la parte de la impermanencia, ¿verdad? Así es. Volvemos. Sofía, si alguien quiere conocer un poco más sobre ti, dónde te pueden conseguir en tu podcast, cuándo sale tu podcast, con qué frecuencia sale tu podcast, háblanos sobre eso, por favor. El podcast lo encuentran en cualquier plataforma de streaming como Impermanente. Sale los días martes a 12 de la madrugada, entonces se levantan y ya tienen el podcast listo los martes. Y para contactarme, yo encantada de conectar con cualquiera que nos escuche, que por cierto, gracias por escucharnos y quedarse hasta esta parte de este episodio. No sé cuándo vaya a salir. Sí. Ya me contarás, Cristóbal, pero muchísimas gracias por quedarse, por compartir este momento de experiencia de mortales para mortales. Y invitarlos a conectar por Instagram. Realmente es donde estoy más activa. Soy Impermanente, ahí me encuentran en mi link en bio, mi biografía. Ahí pueden encontrar links al podcast, a mi página web, a mi Amazon Store, también a recursos gratuitos, a cursos. Ahí ahora sí que es donde pueden dar conmigo por todos lados. Cualquier duda, mándenme mensaje, se los contesto y pues ahí seguimos en contacto. Y en tu página impermanente.com. Impermanente.com, así. Gracias Sofía, realmente está, ¿cómo te digo? Yo
Algo que yo disfruto tanto del podcasting es que me lancé a crear algo y en cada paso se siguen revelando nuevos horizontes, vamos a decir, nuevos escenarios. Y en cada paso he conocido gente que nunca me hubiera imaginado que iba a conocer, ¿verdad? En algún momento compartimos y nos contactamos y estamos aquí conversando, que me hubiera imaginado yo que hubiera conocido a Sofía García de Guadalajara, en México, y que estuviéramos aquí hoy hablando sobre el podcast, porque entonces en cada paso que damos se siguen manifestando nuevas posibilidades. Y por eso es que entonces hay que dejar de pensar cómo hacer las cosas perfectas y empezar a hacer las cosas lo mejor posible, ¿verdad? Y lanzarse a crear. Y estoy súper agradecido de que se haya dado la oportunidad de primero conocernos, de haber escuchado tu podcast, porque lo escuché y me gustó. Gracias. Reconocí tu valentía de lanzarte a escribir cosas creadas por ti. En mi caso, pues yo te digo, me he lanzado por la parte un poco más fácil de tener conversaciones y aprender de otra gente, ¿verdad? Y agradezco, ¿verdad?, esta oportunidad de conversar contigo y de conocerte y conversar. No, yo más que agradecida, encantadísima de esta plática, que me hayas invitado, que me hayas prestado este espacio para platicar con los que nos escuchan. El video, sí, pues sí se va a utilizar para los que nos ven también. Encantadísima, agradecida, y ojalá sea la primera de muchas otras ocasiones. Súper, súper. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Quiero dar las gracias a Sofía García porque después de mucho tiempo finalmente pudimos tener esta conversación que fue tan interesante, tan enriquecedora y a la misma vez tan divertida. Realmente la pasamos muy bien en esta conversación con Sofía. También te quiero invitar a que visites nuestro canal en YouTube. Ahora todas las entrevistas están haciéndose tanto en audio como en video, buscando garantizar una buena calidad de audio también. Así que visita nuestro canal en YouTube, busca Nos Cambiaron los Muñequitos y déjanos tu comentario. Recuerda que si tienes algún comentario, observación, alguna sugerencia sobre alguien que quisieras que entrevistáramos en este podcast, escríbenos al correo electrónico info@cristobalcolon.net, info@cristobalcolon.net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.